En mi tesis doctoral titulada Análisis de la variación del número de copias de las heat shock proteins en los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama. Este trabajo doctoral está dirigido por el doctor Felipe Carlos Martín Sopino y codirigida por el doctor Daniel Ramón Sioca. A modo de introducción, en Latinoamérica el cáncer de mama es la neoplasia invasiva más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Argentina junto a Uruguay se encuentran encabezando a los países de la región con el mayor número de incidencia y de mortalidad en cáncer de mama. Solo en el año 2020 en Argentina hubieron más de 22.000 casos y más de 6.800 muertes. Es por esto que representa un problema de salud pública muy importante y es motivo de investigación. A modo de introducción también, el cáncer de mama históricamente ha sido clasificado teniendo en cuenta características clínicas, características histológicas, presencia de determinados receptores en la membrana, pero en la actualidad una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación molecular PAM50, que tiene en cuenta la expresión de 50 genes. Esta clasificación molecular subdivide al cáncer de mama en 5 subtipos intrínsecos: luminal A, luminal B, HER2, basal-like y normal-like. Es muy importante una correcta clasificación del cáncer de mama para poder elegir un tratamiento efectivo y específico ante un nuevo caso. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad genética donde se ven alterada la función de genes críticos que regulan el crecimiento y la sobrevida de las células. Dentro de estas alteraciones encontramos mutaciones puntuales donde se ven afectados solo algunos nucleótidos y también modificaciones estructurales o mutaciones estructurales de mayor envergadura donde se afectan grandes segmentos de ADN. Dentro de estas modificaciones estructurales encontramos la variación en el número de copias, que a partir de ahora vamos a denominar como CNV, y es la variable en la cual haremos hincapié en esta tesis doctoral. Para ponerlos un poquito en contexto y en tema, vamos a definir a las CNVs como segmentos de ADN que tienen una longitud de 1000 bases a 5 millones de bases y están presentes en un número de copias variables con respecto a un genoma de referencia. Esto puede dar lugar a amplificaciones y deleciones en el ADN. Vamos a mencionar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, que estos segmentos de ADN pueden abarcar o pueden contener uno o más genes. Y por otro lado, mencionar que este tipo de variable ha sido muy poco estudiada debido a que hasta hace no más de 20 años no se conocía, ya que no era posible detectarlas por las técnicas citogenéticas convencionales como las de bandeo cromosómico, y fueron descubiertas con el advenimiento de las nuevas tecnologías de biología molecular como los microarrays y las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Este tipo de tecnologías nos permiten monitorear en cada ensayo más de 1 millón de regiones del ADN, lo que nos da una visión genómica o un panorama genómico. Y por otro lado, y no menos importante, cada uno de estos ensayos genera cantidades masivas de datos que deben ser analizadas y interpretadas de manera correcta para obtener resultados de relevancia biológica. Por otro lado, haremos focos en las heat shock proteins. Estas proteínas son una familia de 95 genes muy conservadas evolutivamente que se dividen en 5 subfamilias clasificadas en base a su peso molecular. Estas proteínas actúan como chaperonas moleculares, tienen un papel muy importante en la homeostasis celular, evitando la formación de agregados proteicos indeseables y ayudando al plegamiento de las proteínas recién sintetizadas. Numerosos estudios realizados en nuestro laboratorio han vinculado a estas proteínas con la progresión y el desarrollo del cáncer, así también como la resistencia a diferentes terapias, y además hemos identificado a las heat shock proteins como factores de relevancia clínica en el cáncer de mama. Como hipótesis de trabajo, hipotetizamos que la comprensión integral del perfil de CNVs de los genes HSP estaría directamente relacionado al fenotipo tumoral
y podría ser de suma importancia para el desarrollo de nuevos esquemas diagnósticos, pronósticos y tratamientos para el cáncer de mama. Como objetivo general, proponemos ampliar los estudios de HSPs en cáncer de mamas realizados en nuestro laboratorio, enfocándonos en las variaciones estructurales genómicas, particularmente las CNVs. Haremos hincapié en la discriminación del cáncer de mama de acuerdo al subtipo molecular, y este estudio permitirá identificar CNVs de relevancia, ya sea desde un punto de vista clínico y o biológico, con el fin de ser estudiados como marcadores moleculares. La metodología utilizada en 6 de los 7 objetivos específicos que voy a explicar enseguida están realizadas con técnicas bioinformáticas, particularmente con el lenguaje de programación R, que nos permite analizar grandes volúmenes de datos y obtener resultados con relevancia biológica. Y la implementación de este lenguaje de programación ha sido mediante la escritura de códigos propios y la utilización de algoritmos de inteligencia artificial ya publicados. Por otro lado, este trabajo no podría haber sido llevado a cabo si no fuera por la base de datos del cáncer genómico, el TCGA, el de Cáncer Genome Atlas. Este es un proyecto multicéntrico donde se han estudiado más de 33 tumores y se han analizado más de 11.000 muestras. Estas muestras tumorales han sido estudiadas mediante distintas plataformas ómicas y particularmente en este trabajo hemos utilizado los datos de número de copias de más de 1.108 pacientes obtenidos por la plataforma de MicroArray. Luego hemos utilizado también los datos de expresión génica de 1.097 muestras tumorales y 114 muestras de tejido normal adyacente, secuenciadas por tecnologías de New Generation Sequencing. Y finalmente los datos clínicos de estos pacientes, los que nos permiten hacer diferentes estudios de sobrevida. El primer objetivo específico era examinar las CNVs de la familia de genes HSP en los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama. El número de copias los he graficado en este diagrama de violines. Este gráfico es muy similar a un diagrama de cajas, con la diferencia que podemos ver cómo se distribuyen los datos en cada uno de los genes. Los genes están en el eje de las X, y para cada uno de ellos se han graficado los datos de número de copias de los 1.108 pacientes. La determinación de la significancia de estas amplificaciones o la detección de estas amplificaciones y de lesiones las hemos logrado con la implementación de un algoritmo que se denomina Gaia, y hemos resaltado en el gráfico las HSP que se encontraban significativamente amplificadas o delesionadas. En esta primera diapositiva muestro 4 de las 5 subfamilias de las HSP, y por último, en esta última diapositiva muestro la familia de las DNAJ, que es la más extensa, donde podemos ver que muchas de ellas se encuentran amplificadas y delesionadas. Como primer conclusión parcial, vemos que en el cáncer de mama, sin discriminar subtipo, hemos encontrado 25 HSPs amplificadas y 24 HSPs delesionadas. Luego, al dividir a la corte en los subtipos moleculares, encontramos 5 amplificaciones o 5 HSPs que se encontraron amplificadas en todos los subtipos moleculares. Luego, el subtipo basal presentó el mayor número de genes alterados, así como también el mayor número de amplificaciones subtipo específicas. El subtipo luminal A presentó 12 amplificaciones, pero ninguna de ellas fueron subtipo específicas. El subtipo luminal B presentó 13 amplificaciones, 2 de las cuales fueron subtipo específicas, y el subtipo HER2 presentó el menor número de amplificaciones, 6 en total, ninguna de ellas subtipo específica. Por otro lado, al analizar las deleciones, encontramos 3 HSPs que se encontraban delesionadas en todos los subtipos moleculares. El subtipo basal presentó 15 deleciones, 6 subtipos específicas. El subtipo luminal A presentó el mayor número de genes alterados, 16 deleciones, 3 de las cuales fueron subtipo específicas. El subtipo luminal B presentó 15 deleciones, una de ellas subtipo específica, y por último el subtipo HER2 presentó el menor número de lesiones, 6 en total, una de ellas subtipo específica.
El objetivo específico número 2 es relacionar las CNVs de cada uno de los genes HSP con su expresión génica. Este objetivo lo encaramos, lo encaramos a partir de diferentes enfoques y finalmente decidimos hacer la correlación de Spearman dividiendo a la corte para cada uno de los genes, teniendo en cuenta si los pacientes estaban con el gen amplificado, delecionado o normal. Por eso es que hemos graficado 3 líneas que representan justamente los pacientes normales, delecionados y amplificados. El resultado o la conclusión parcial que podemos sacar de este objetivo es que la relación entre el perfil de CNVs y la expresión de genes HSP fue significativamente mayor en los pacientes que presentaron amplificaciones. El objetivo número 3, determinar el posible uso de CNVs como factores pronósticos de pacientes con cáncer de mama, teniendo en cuenta amplificaciones y de lesiones que involucran genes HSP. En una primera instancia, filtramos la corte descartando a aquellos pacientes que no tenían la información clínica completa o que al momento del diagnóstico se encontraban en estadio 4. Hicimos la evaluación de la sobrevida mediante la implementación del test de la regresión de Cox univariado, encontrando 25 amplificaciones y 20 de lesiones asociadas a un mal pronóstico. Como una segunda instancia de este análisis clínico, nos encontramos en un proceso de reducción de variables para de esas 25 amplificaciones y 20 de lesiones poder quedarnos con un número menor de HSPs para ser evaluadas posteriormente en la mesada. En este caso hemos seleccionado 9 y mediante el implemento de algoritmos de agrupamientos jerárquicos hemos logrado separar a la corte en distintos grupos teniendo en cuenta patrones particulares de CNV. Uno de los resultados más interesantes de esta parte del objetivo es que estos grupos también presentan diferencias significativas en la sobrevida luego de haberse evaluado por la técnica de Kaplan y Meyer. Sin embargo, nos encontramos ahora en un proceso de refinamiento de los clústeres para, por un lado, hacerlos un poco más cohesivos y, por otro lado, para achicar el número de clústeres, ya que 10 es un número muy grande y difícil de analizar. Por otro lado, contrastamos los resultados que obtuvimos en cáncer de mama en otros tipos de cáncer. En una primera instancia hemos seleccionado el cáncer de próstata y el cáncer de ovario, ya que al igual que en cáncer de mama son tumores sensibles a hormonas. El cáncer de ovario, aquí en este diagrama de caja se muestran las 95 HSPs en cáncer de ovario y como pueden ver hay mayor cantidad de amplificaciones y de lesiones comparadas con cáncer de mama, pero cuando observamos cáncer de próstata, vemos que el cáncer de próstata prácticamente no posee amplificaciones y de lesiones en los genes HSP. Esto nos da una idea de que el cáncer de mama presenta un comportamiento distinto a otros tipos de tumores. Esa variación es significativa, que el cáncer de ovario posee una inestabilidad genómica mayor y el cáncer de próstata una estabilidad genómica notable. Con respecto a las perspectivas a futuro, dos de los objetivos restantes, identificar las diferencias entre las principales vías moleculares y identificar la relación del patrón de CNV con los genes driver de cáncer de mama. Estos objetivos los vamos a desarrollar sobre los clústeres una vez que estén definidos, los clústeres del objetivo 3. De todas maneras, las técnicas ya están puestas a punto y ya hemos implementado estas técnicas en otro tipo de trabajos, en otras colaboraciones. Y finalmente, el objetivo de mesada, que era seleccionar CNVs de relevancia para evaluarlas mediante la técnica de hibridación fluorescente in situ, o FISH, en un banco de tumores de pacientes locales y poder comparar estos resultados con los obtenidos in silico. Este objetivo iba a ser desarrollado en el 2020 en Buenos Aires mediante una pasantía. Tuvimos que cancelarla por la pandemia y al retomar las actividades cambió un poco, lo que modificamos fue la técnica. En lugar de utilizar FISH, vamos a utilizar MLPA. Es un tipo de PCR que también permite identificar amplificaciones y de lesiones, con la diferencia de que en este caso necesitamos muestras de tejido tumoral fresco, y en este momento me encuentro recolectando de cirugías
muestras tumorales para el año que viene, si todo sale bien, poder evaluar todas estas amplificaciones y de lesiones en estos tejidos tumorales de pacientes locales. Con respecto al resumen de actividades, hasta el momento considero que tengo un 70% del porcentaje de avance de mi tesis, he realizado los 3 cursos obligatorios de Proviol, he participado en 5 publicaciones de revistas como colaborador y en este momento se encuentra el paper de mi tesis en proceso de redacción. Me he presentado a 5 congresos internacionales y 5 congresos nacionales y he obtenido 2 menciones especiales en el año 2017 y en el año 2019. He realizado 5 cursos de bioinformática y bioestadística y además 3 cursos afines al tema. Y eso es todo. Excelente, Juan Manuel. Muy bien con el tiempo.